Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para analizar dos temas muy polémicos. Primero, vamos a discutir sobre las elecciones del 6 de junio. Ya estamos a unas cuantas horas de ir a votar los mexicanos. Y después vamos a retomar nuestra discusión acerca de la situación política en América Latina. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, ya comenzaron los cierres de las campañas. Este miércoles definitivamente terminarán. Comenzará el proceso de reflexión, que será el jueves, viernes y sábado. Y el próximo domingo saldremos a votar en las elecciones intermedias, las más grandes de la historia. Hay que salir a votar. Ese es el primer gran mensaje que hay que dejarle a todos ustedes. Y desde luego, bueno, vamos a analizar el día de hoy cómo va cerrando ya, ahora sí, definitivamente esta elección. Saludo a Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Me imagino que tú muy contento por lo del Cruz Azul. Eso explica, mira, mi traje azul, camisa azul, corbata azul y hasta las mancuernillas son azules. Así que hoy es Día del Azul por el Cruz Azul, que quede claro, 23 años nada más, 23 años, qué cosa. Pero bueno, ya. Muy bien. Por Felicidades. fin. Gracias, Javier. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? Mucha suerte. Para la siguiente. A ver cuándo la vuelven a ver esa copa. Mira, ya, con esta ya. Bueno, pero todo fue un sacrificio, la verdad. ¿Cómo se sufre con el Cruz Azul? En fin, ¿cómo estás, Jorge? Buenas noches. Hola, Leo. Sin comentarios. Bueno, déjame empezar contigo, Héctor. Y yo creo que vale la pena hacer este análisis del cierre del proceso electoral con una reflexión sobre el tema de la violencia, ¿no? O sea, sí creo que como pocas veces, aunque la elección pasada también estuvo presente, pero como pocas veces se hizo tan evidente este intento de los criminales, sobre todo el crimen organizado, de meterse en las elecciones, Héctor. Sí, estamos viendo, quizá por el tamaño también de la elección, que es muy grande, el tamaño de la sombra, de la influencia, del atrevimiento y de la impunidad con que bandas criminales que están muy probablemente, y esto es quizá lo peor, Leo, apoderadas de territorios que están probablemente exaccionando comunidades, ciudades, negocios, quieren el control político, quieren el control en particular, creo yo que está centrado, corríjanme si estoy sesgando el punto de vista, sobre los ámbitos municipales, ¿no? Sobre territorios que parecen fácil de controlar, pues por la vieja tradición, tristísima tradición de la debilidad de la policía municipal, de la muy baja calidad de sus salarios, de sus entrenamientos, de sus apoyos institucionales y del compromiso de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, de los gobiernos federales, para poner en esas unidades fundamentales del orden original de toda convivencia, poner ahí los recursos, el apoyo, la estrategia, la persistencia y el valor que requiere hacer esto. De manera que estamos viendo algo que se va a quedar ahí, Leo, porque estos asesinatos quieren decir que fueron impedidos de llegar a algunos candidatos que podrían haber hecho diferencia y fueron permitidos de llegar candidatos que no van a hacer una diferencia.
sino que van a ser parte del acuerdo con los criminales. Este es, a mí me parece, un tema al que tenemos que volver a ponerle la mirada todos los días, aunque nos horrorice, aunque parezca que estamos solo viendo la parte oscura o sangrienta del país, porque lo que nos está pasando y nos pasa sistemáticamente, llevamos mucho tiempo en esto, es que tratamos de no ver o de ver lo menos posible, de quitar la mirada de eso, porque nos parece horrible, nos parece que no tenemos nada que podamos hacer realmente. Ya nos hemos cansado de exigir a las autoridades que hagan algo, y entonces acabamos un poco con la actitud de no lo quiero ver. Está sucediendo en México, está sucediendo en mi comunidad, pero no es una cosa que me preocupe o que me fastidie a mí. Por algo se están matando entre ellos. Algo tienen que haber hecho los muertos en uno y en otro caso para merecer de alguna manera que alguien los mate. Y eso yo creo que hay que irlo borrando y hay que volver al horrorismo intencionado, no como una manera de huir del horror, sino como una manera de verlo, de denunciarlo, para que sea una necesidad pública el que las autoridades, porque son las autoridades, son los gobiernos, son las policías las que tienen que arreglar esto. No somos los ciudadanos, ¿eh? Los ciudadanos no vamos a arreglar este problema de la violencia. Podemos colaborar denunciando aquí y allá, pero es un trabajo de las autoridades que estamos eligiendo, de los gobiernos que están en el poder, de las policías y de las procuradurías. Es un asunto de gobierno. Que no vengan a decir que, bueno, ¿qué hacen los ciudadanos para esto? Bastante hacen los ciudadanos dando cuenta del problema. No es algo que puedan resolver los ciudadanos, ¿eh? Sí. Seamos claros. Es una tarea de los gobiernos. Yo estoy completamente de acuerdo. Jorge, ¿dirías que es el mayor riesgo que tiene hoy por hoy la democracia mexicana? No, no creo que sea el mayor riesgo, porque a pesar del carácter trágico de todo esto que está sucediendo, finalmente no sucede, por lo menos no hasta ahora, en las grandes urbes, en los grandes centros electorales, en las elecciones más disputadas, más reñidas. No ha habido, digamos, nada que podamos llamar un magnicidio, ni mucho menos. No es que no sean importantes los delitos y no sean trágicas las muertes que han tenido lugar, desde luego que lo son, pero lo veo más como una proliferación de asuntos locales, más que un asunto que ha adquirido hasta ahora, por lo menos, una dimensión nacional. Y frente a las demás amenazas que padece hoy la democracia mexicana, por ejemplo, las que con toda claridad y puntualidad el famoso artículo, más que el editorial de The Economist, aunque unos, de todas maneras, esas amenazas son mucho más serias. Yo subrayaría un aspecto que ya dijo Héctor. Creo que el tamaño de la elección se debe tomar en cuenta. Es decir, el dominador, si se quiere, sí es más grande, por lo menos se refiere a elecciones municipales y estatales. Claro, no está en juego una elección presidencial, ni del Distrito Federal para la jefatura de gobierno, pero de todas maneras es muchísima gente, muchos candidatos, y bueno, sí, entonces, aunque fuera el mismo nivel de violencia que antes, por definición habría más víctimas, ¿no? Segundo, es posible, no lo sé a ciencia cierta, que los medios estén informando más de todo esto, no con amarillismo, como dice López Obrador, pero pues con más recursos, más atención, más despliegue en el interior de la República y todo lo que se quiera. Y un tercer elemento... Pero Jorge, como debería de ser, ¿no? No lo veo esto como una crítica, ¿no? A los medios. No, es un elogio, y ya ves que no me dan fácil los elogios con los medios mexicanos. Creo que con razón, pero en fin, es esa parte. Pero ese elemento también hay que darle
su importancia. Y el otro que me han comentado, yo no tengo cómo saber si es cierto o no, es que en algunos estados, me mencionaban Guerrero y Michoacán, por ejemplo, pues los partidos, varios partidos, no de un bando o del otro, sino de todos, o de determinados partidos, se han aliado con determinados cárteles o minicárteles locales o ni tan mini, pero de esa manera ya volviéndose víctimas potenciales o blancos, si se quiere, del otro cártel o del otro partido. Y mientras no se metían, bueno, pues se mataban, ahora sí, como dice Héctor y como dicen, entre ellos, por muchas razones, el gobierno, los gobiernos no han sido ajenos a esas razones, pero por lo menos no estaban involucradas ni las autoridades municipales ni sobre todo los candidatos, porque los partidos no se habían coaligado con estos grupos. A mí me cuentan, insisto, por ejemplo, en Guerrero y más en Guerrero, que sí realmente esta vez se dio una alianza entre determinados partidos y determinados grupos de crimen organizado y que eso ha potenciado la violencia porque pues te vuelves blanco. Sí. Eres blanco, pues te van a disparar, pues para eso son los blancos. Javier, escuchaba el otro día a Alejandro Ope, quien muy elocuentemente dijo que muchos de estos candidatos que han sido asesinados no iban a ganar. O sea, en realidad no eran candidatos que, digamos, tenían posibilidades en las encuestas. Y sin embargo los asesinaron. Y ahí hay un enigma de por qué, para mandar un mensaje. En fin, es que me parece muy interesante también ver el perfil de quienes han sido asesinados, ¿no, Javier? En efecto, y si hay estudios al respecto, suelen ser candidatos de oposición, no del partido en el gobierno, sea el partido en el gobierno cual sea, si es el PAN, el PRI, Morena, PRD, etcétera, suelen ser candidatos de oposición. En efecto, no siempre son los que van ganando. Me imagino que también hay todo tipo de mensajes, señales que se tratan de mandar. También son estrategias para cambiar el equilibrio de la repartición de votos, etcétera. Pero para mí lo que se me hace muy triste, yo sí estoy más preocupado, estoy seguro que Jorge está muy preocupado, yo estoy todavía más preocupado. Sí. Yo sí creo que es un problema sumamente serio por la importancia que debería de tener el municipio y la fragilidad de nuestros municipios en todos los sentidos. Por más que tengamos excelentes burócratas en el Banco de México, si a nivel local los municipios no funcionan, mucho no va a funcionar. Es decir, la baja calidad de nuestro Estado, la baja calidad de nuestra democracia, tiene mucho que ver con los problemas que enfrentan nuestros municipios. Y si además los matan en épocas electorales, o los amenazan, o los secuestran, o lo que sea, los intimidan, pues el problema se vuelve más serio. Y creo que históricamente en México siempre hubo violencia política por un lado y violencia criminal por otro lado. Y mi intuición es que la violencia política en México venía bajando, como la violencia en general. Y luego empezó a incrementarse la violencia criminal y luego se juntó la violencia política con la violencia criminal. Y eso precisamente sucede cuando el municipio se convierte en un botín para el crimen organizado. Y para mí eso es gravísimo, ¿no? Si ya era grave la violencia política que había en México históricamente y ya era grave la violencia criminal que había en México, sobre todo porque venía subiendo desde 2007, digamos, cuando se juntan, no sé exactamente cuándo sucede eso, pero se han juntado. Sí. Ese es algo gravísimo. Insisto, nos hemos despreocupado. Héctor hablaba de que no volteamos a ver el tema del crimen organizado, no lo hemos hecho tanto en años recientes, tiene toda la razón, pero yo diría que nunca hemos volteado a ver al municipio con la atención que merece, en sus distintas dimensiones. Una de ellas, sin lugar a duda, más reciente, es la manera en que se ve amenazada por el crimen organizado, y no solamente amenazada, sino que en muchos municipios han sido tomados por el crimen organizado. Y eso lo vemos reflejado, obviamente, en tiempos electorales, en la violencia que hay en contra de candidatos, porque esa es una de las herramientas de trabajo del crimen organizado, que obviamente en épocas electorales pues la usan.
Sí, fíjate que es un excelente punto, Javier, porque no solamente al crimen organizado lo que más les importa son las autoridades municipales, es que a los ciudadanos también, Héctor, me Claro. compartían datos los encuestadores de que en este ciclo electoral a la gente lo que más le importa es la elección de su alcalde, de su presidente municipal. ¿No? Hay que recordar que casi 2,000 alcaldías van a estar en juego, ¿no? Luego aquí los medios nacionales nos concentramos mucho en lo federal y Sí, algo en lo de gobernadores, ¿no? sí, Pero sí. sí es cierto que dejamos a un lado el tema Ahora, de las alcaldías, Jorge, digo, ahora Héctor. fíjate, aquí hay un incentivo que no sé cómo se cruza con este momento y es el tema de los lugares donde va a haber reelección. Porque para Ujú. la banda criminal, pues es muy apetitoso quedarse con un gobierno municipal que va a, o a repetir o puede tener un horizonte de 6 años en lugar de 3. Y eso es probable, pudiera ser un factor de mayor intensidad, de una búsqueda de mayor premio de parte del crimen organizado en el ámbito municipal. Pero hay otra parte que también es muy preocupante y de la que no sabemos, justamente porque no se manifiesta, y que son los municipios que están plenamente capturados, donde no hay pleito por el control territorial. Bueno, en esos municipios aparentemente no pasa nada. No hay disparos, no hay muertos, pero probablemente la comunidad vive bajo el terror de un segundo gobierno. Es el gobierno normal y el gobierno del crimen, que introduce su influencia como si fuera un Estado en todas las partes de la vida cotidiana y de la vida económica de la comunidad. Cobra derechos de piso, cobra impuestos a productores, despoja y tiene a la comunidad, pues, como dice muy bien Javier, como si fuera una sola cosa, la autoridad y el crimen. Y entonces estás con comunidades que están en manos de un gobierno criminal, de un gobierno profesionalmente criminal. Y no hay un muerto, es la pax del crimen, Ujú. es la paz del crimen. Como en el estado cuyo fiscal, que está ahora preso en Estados Unidos, que era el rey, era el procurador, era el fiscal y era el rey del crimen del estado. ¿Cuál era? Nayarit. No, era Nayarit, Nayarit. sí, sí, era Beitia de Nayarit, claro. Ujú, Eso es mucho peor. ujú, Eso es mucho peor que haya balazos. ujú. Porque eso es la captura plena de una comunidad en manos de, pues de unos personajes muy poco recomendables como autoridad para cualquier comunidad. Entonces, deberíamos de ver lo que está ante nuestros ojos y lo que está atrás, porque sí es un asunto, digamos, de mucho mayor castigo social del crimen para las comunidades que están capturadas que para las comunidades que están en litigio, digamos, armado por parte de estos grupos. Totalmente. Déjenme, quisiera hacer un cambio de tema, si me permiten, Jorge, Javier, Héctor, en vista que ya estamos cerrando con las elecciones y ha sido muy interesante ver que las elecciones se han dado en dos planos, ¿no? El plano federal, donde las encuestas han sido relativamente estables, no cambian, y el plano local, Jorge, donde ha habido cambios importantísimos en las encuestas, ¿no? Ahí sí se han movido las cosas. Y la pregunta que muchos nos hacemos es si lo local va a jalar a lo federal, si el voto local va a jalar a lo federal. Porque si es así, sí es posible que nos llevemos una gran sorpresa el próximo domingo, ¿no? Desde luego no sabemos, porque esta es la primera vez que en una elección intermedia va a haber tantas elecciones locales, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Jorge? Bueno, lo hemos platicado aquí con Javier en Sí. particular, que piensa con bastante razón, con bastante fundamento más bien, que sí puede haber un voto dividido. Uh -huh. La gente puede votar por razones locales de tal o cual manera, donde hay elección para gobernador o para presidente municipal, y votar de otra manera en la elección de diputados federales. No existen muchos
antecedentes de esto, porque tampoco existen muchas ocasiones en donde esto se ha dado, es decir, donde haya habido tal concurrencia de elecciones de gobernador y de... Esa es una posible explicación. Yo tiendo a pensar que sí, en las elecciones de presidente la gente divide su voto. El caso más bueno, el de López Obrador también, pero el otro fue el de Fox en el 2000, cuando un par de votantes del PRD y de la izquierda, en diputados o senadores, votaron por Fox para presidente. Yo tiendo a pensar que hay dos elementos aquí que nos pueden explicar la disparidad, Leo, sin tener mayores datos. En primer lugar, las encuestas que estamos viendo de las gubernaturas, tiendo a pensar que son más confiables que las nacionales. No porque estén mejores, las hacen los mismos. Sí. No, son exactamente los mismos. Sino porque en las nacionales están con una muestra de 1.500, 1.700, lo que tú quieras, encuestando en 300 distritos, pues pueden sacar una tendencia nacional que no necesariamente se refleja a nivel de los 300 distritos. En cambio, una encuesta en Tlaxcala, pues puedes realmente acercarse muchísimo, primero porque pues, es un estado muy pequeño, una población muy pequeña, muy urbana, donde es relativamente fácil encuestar, una muestra pequeña, no muy cara, pues te puede dar datos muy reveladores. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo también es una diferencia, no diría de calidad, diría de pertinencia de las encuestas, lo cual me lleva a pensar, creo que hay que buscar quizás en los estados las elecciones más emblemáticas para tratar de ver qué puede pasar. Yo veo 3 estados, nada más los menciono, ya lo uno, Sonora, porque es el único estado donde el presidente López Obrador mandó a alguien de su gabinete a competir. Hubiera podido hacerlo con Esteban Moctezuma en San Luis Potosí, hubiera podido hacerlo con Irma Sandoval en Guerrero, seguramente hay otro par de casos, Tatiana Cloutier, desde luego en Nuevo León, pero pues no lo hizo. Entonces, pues hay un solo estado, una sola gubernatura, donde está expuesto, por así decirlo, el presidente. Segundo, Guerrero, que se volvió emblemático por las razones que todos conocemos. Pues primero porque pusieron a un violador y después porque pusieron a la hija de un violador. Pues digo, yo creo que son 2 razones muy buenas para que se vuelva un estado icónico, ¿no? Y tercero, Michoacán, porque es un poco el estado de la izquierda, ¿no? Y López Obrador se considera de izquierda. Mucha gente muy conocedora no lo piensan así, pero él sí. Y sí, yo creo que en esos 3 estados se juega, digamos, parte del carácter nacional de la elección de gobernadores. Bueno, y las encuestas en estos estados, Javier, demuestran increíblemente la de Reforma, que está empatado la candidata de Morena con el candidato del PRI y del PRD en Guerrero, algo increíble, la verdad. Eso dice la encuesta de Reforma, que es la única pública, por cierto, hasta ahorita, ¿no? La única publicada. En Sonora parece que se está cerrando la elección, aunque Morena sigue arriba con Durazo, por las encuestas que yo he revisado de vivienda. Y en Michoacán también se ha cerrado la elección entre Morena y el candidato creo que ahí van el PRI y el PRD juntos. Entonces, bueno, las cosas se están moviendo a nivel local. Eso me parece interesantísimo, Javier. Sí, y yo creo que, y déjame regresar al tema de si lo local es más importante que lo nacional y qué va a jalar a qué. Sí. En efecto, yo, más que defendido la idea de dividir el voto o de que eso es lo que va a suceder, lo que yo he querido hacer es dar los argumentos de por qué no podemos descartar esa posibilidad. Y ahí te van otra vez. Primer argumento son las encuestas. En efecto, es lo que muestran las encuestas. Jorge dice que son más confiables las locales. Mira, si están bien hechas las nacionales, son representativas y punto. Creo que no podemos tener muchos argumentos para descalificarlas, pero el primer argumento son las encuestas. El segundo argumento es la historia. Sabemos desde 2000, para tomar una fecha, desde que hay elecciones democráticas, vamos a decir, en México, sabemos que la gente divide su voto.
Lo sabemos, sucede una y otra vez. Sí, sí. Entonces, segundo argumento es la historia. Tercer argumento, el hecho de que hay una aprobación por AMLO muy por arriba, y esto Héctor lo menciona, lo ha mencionado una y otra vez, muy por arriba de la aprobación que hay respecto a el trabajo de gobierno. Entonces, para muchos tal vez esa es una manera de dividir su voto, es decir, es que en lo federal yo voto por AMLO, en lo local por el mal trabajo de los gobiernos. Entonces, podría ser otro argumento. Otro argumento es la diferencia entre el morenismo y el López Obradorismo, que se argumenta que también hay gente que se identifica con López Obrador y solo López Obrador y no tanto con Morena, y que claramente son dos cosas separadas y bien se traslapan. Entonces, eso también podría llevar a una cierta división de voto. Gente que es López Obradorista y votará en lo federal por Morena, por ser López Obradorista, pero en lo local no es morenista y votará por alguien más. Y otro argumento es que yo diría, y que también puede estar detrás de la volatilidad en las encuestas locales, es que el voto local es más cercano y más apasionado en ese sentido, que el voto por un diputado federal. Entonces, no me sorprende que tenga más volatilidad el voto local, porque es algo mucho más cercano a uno, lo decías hace rato, es lo que más le importa a la gente por su impacto en su vida cotidiana, conoce a los candidatos, insisto, en una de esas fue a la primaria con uno de ellos, lo conoce desde chiquito, jugó fútbol con ese candidato, en fin, hay una cercanía que lo hace algo mucho más apasionado. Sí, sí. Y en ese sentido tal vez más volátil. Esas son las razones que se me ocurren que podrían estar detrás de que no se diera esa sorpresa que se daría si en efecto lo local termina jalando y mucho a lo federal. No quiero negar esa posibilidad, obviamente está ahí, yo creo que claro que puede haber sorpresas, ¿no? Las hemos visto una y otra vez en muchas elecciones. Y hay que decirlo, también en las encuestas es muy claro que a la gente le vale gorro quién es su diputado federal, ¿no? O sea, esto que se metió en la reelección para tratar de acercar a los diputados a sus distritos, a su constituency, como se dice en inglés, ¿no? A su electorado, pues no parece haber surtido efecto, ¿no? Porque la gente siente bien lejos a su diputado federal. Oigan, pero tengo que hacer una breve pausa. Regresamos, hacemos otro segmento sobre el tema electoral y luego vamos a pasar a la situación en América Latina, un tema que dejamos pendiente la semana pasada. Regresamos.